Te juro que lo último que esperaba esa tarde era ver a Clara, mi mujer, saliendo de un hotel con otro tío. Pero la vi. Con estos ojos. Y no fue por casualidad, ni por andar buscando nada. Fue un puto accidente. Era martes. No festivo, no especial, solo un martes cualquiera. Yo tenía una reunión de trabajo en el centro de Zaragoza, y como iba con tiempo, decidí dejar el coche más lejos y darme un paseo. Estaba a punto de encenderme un cigarro en la esquina de la calle Manifestación cuando vi la puerta del Hotel Roma abrirse. Y ahí estaba ella. Clara. Salía riéndose, con la cabeza hacia atrás, como en esas fotos que se hacen cuando están viviendo el momento. Llevaba la misma chaqueta de cuero que le regalé por su cumpleaños, y el pelo recogido de esa manera que le gusta porque dice que le marca más los pómulos. A su lado iba un tipo alto, barba recortada, camisa por fuera, y esa confianza en la cara de quien acaba de echar un polvo y tiene el día ganado. No voy a mentir, me paralicé. Ni rabia ni celos ni nada. Solo una especie de vacío, como si te quitaran de golpe todo el aire de los pulmones. No me vio. Ni ella ni el otro. Se subieron a un taxi y se largaron. Me quedé ahí, con el cigarro en la mano, sin encender. No me moví durante 2 minutos. Ahora, si tú me preguntas qué hice justo después. Pues me fui a la puta reunión como si nada. Entré, sonreí, hablé con el cliente, tomé café, incluso hice un par de bromas. No sé ni cómo. Creo que el cerebro entra en automático cuando la realidad se rompe tan de golpe. Como si fingir fuera lo único que queda. Volví a casa a eso de las 7. Ella ya estaba. En pijama, con una infusión, viendo una serie que nunca terminamos de ver juntos porque, según ella, ya no le enganchaba. Me saludó con un beso en la mejilla, como si llevara toda la tarde limpiando la casa y no follándose a otro en una habitación con vistas a la calle Conde de Aranda. ¿Qué tal el día?, me preguntó, sin despegar los ojos de la pantalla. Largo, le respondí. Y fui a la cocina a prepararme algo, porque si no hacía algo con las manos me iba a dar un ataque. El resto de la noche fue como cualquier otra. Cenar, ver algo en la tele, cada uno con su móvil un rato, y luego a dormir. Me di cuenta de que dormía al borde de la cama. Como si le diera asco que nuestras piernas se rozaran. Yo la miraba de espaldas y pensaba, ¿con qué cara puede una persona hacer esto? ¿Cómo se puede mentir así? Y lo más jodido, ¿cómo no me di cuenta antes? Al día siguiente no dije nada. Ni ese, ni el otro, ni el siguiente. Porque necesitaba entender. Porque no quería explotar como un idiota sin tener claro qué estaba pasando. Porque una cosa es ver a tu mujer salir de un hotel con otro y otra muy distinta es asumir que tu vida, tu casa, tu historia, todo, era una puta farsa. Así empezó todo. Así fue como empezó mi mes más largo. Porque lo que descubrí después fue mucho peor. La mañana siguiente a aquel martes maldito me desperté antes que ella, algo que no pasaba desde hacía meses. Me quedé en la cama observándola, intentando imaginar si había dormido bien, si había tenido remordimientos, si pensó en lo que había hecho, o si directamente lo borró de la cabeza como quien borra una alarma que ya no necesita. Se giró hacia el otro lado, sin decirme nada, sin tocarme. No hacía falta que me dijera nada, su cuerpo entero ya hablaba con un idioma que entendía perfectamente. No hacía falta mirar su móvil, no necesitaba cámaras ocultas, ni contratar a un detective. Yo ya lo sabía. La había visto. Y no había vuelta atrás. Salí de la cama, me duché, me vestí y me fui a trabajar como siempre. Pero no era como siempre. Mi cabeza estaba en otro sitio. La reunión del martes había sido un mal chiste, pero aquel miércoles directamente no tenía sentido.
Respondí correos, hice llamadas, pero todo en piloto automático. En realidad, mi mente estaba atrapada en una especie de interrogatorio interno. ¿Quién era ese tío? ¿Desde cuando lo veía? ¿Por qué un hotel y no su casa? ¿Yo alguna vez había estado en ese hotel con ella? ¿Había otros antes? ¿Lo planeaban o era improvisado? ¿Ella se sentía culpable? ¿Lo había hecho más veces conmigo en casa? Era como intentar leer un libro al que le faltaban todas las páginas importantes y aún así tratar de entender la historia completa. Esa misma tarde, cuando volví a casa, me fijé en todo de forma distinta. Nunca me había detenido a mirar con atención la ropa sucia del cesto, pero ese día lo hice. Había unas braguitas negras que no eran las que normalmente usaba para estar por casa. Siempre usaba las de algodón, las cómodas. Esas eran de las que ella solía llamar de salir. Empecé a revisar su ropa como un loco, no para encontrar pruebas de nada, sino para encontrar lógica. No la encontré. Me detuve en el armario, revisé sus cajones. No sé qué esperaba hallar, pero algo dentro de mí quería encontrar una señal, aunque fuera una absurda, que me dijera que me estaba equivocando, que quizá lo que vi el día anterior fue un malentendido. Pero no lo era. El jueves volví a tomar una decisión de esas que uno cree que nunca tomará, la seguí. Esperé a que saliera de trabajar. Me quedé en el coche aparcado frente a su oficina. No sabía cómo iba a reaccionar si veía algo, pero tenía que saber. A las 6:30 salió. Llevaba una mochila pequeña, como esas que se usan para el gimnasio. No iba vestida como quien va al gimnasio. Se subió a su coche y empezó a conducir. Yo la seguí con el corazón reventándome el pecho. No sabía a dónde iba, pero cada minuto que pasaba me iba convenciendo de que esto no era casual. Después de 15 minutos conduciendo sin mirar por los retrovisores, como si no pensara que nadie podría seguirla, se metió en una calle cerca del Parque Grande. Aparcó. Yo también. No justo detrás, pero lo suficientemente cerca como para ver sin ser visto. Caminó 2 calles más y entró en una cafetería. Me quedé en el coche. El corazón ya no me latía, directamente me golpeaba desde dentro. A los 10 minutos lo vi llegar. El mismo tipo del hotel. Mismo corte de barba, mismo aire despreocupado. Ella lo vio, se levantó, lo saludó con un beso rápido, y se sentaron. Como si lo hicieran cada semana, como si fuera parte del calendario. En ese momento sentí como una parte de mí se apagaba. Ya no era la sospecha. Era la confirmación. La certeza. Estaban juntos. De verdad. Volví a casa sin que me vieran. No aguanté a ver cuánto tiempo se quedaban, si se iban a otro sitio, si se tocaban las manos o no. Ya no me importaba. No quería ver más. Ya había visto suficiente. Esa noche ella llegó un poco más tarde de lo normal. Me dijo que se había quedado tomando algo con Marta, su amiga del trabajo. Asentí sin decir nada. Ella se sentó en el sofá, encendió la tele y empezó a hablar de una compañera nueva que no entendía nada de Excel. Como si nada. Como si yo fuera un mueble más. Me senté con ella. Le dije que por qué no pedíamos algo para cenar, que tenía hambre. Me dijo que no, que ya había comido algo con Marta. Mentira tras mentira. Y yo ahí, jugando al marido ciego. Esa noche no dormí. Fingí que sí, pero estuve toda la noche pensando. Me dolía la cabeza de tanto hacerme preguntas. Me acordaba de todos los detalles de los últimos meses. Las duchas más largas, las risas cuando estaba sola con el móvil, la forma en que ya no me abrazaba por la espalda como antes, la forma en que se arreglaba demasiado para ir a trabajar un lunes cualquiera. Las piezas estaban ahí. Solo que yo no quería verlas. O peor, las vi,
Pero decidí no darles importancia porque prefería no imaginar que me estaban pintando la cara. El viernes fue distinto. No salí a trabajar. Fingí que tenía una reunión virtual y me quedé en casa. Quería verla irse. Quería saber si se despedía como siempre o si notaba algo raro en mí. Se levantó, se duchó, desayunó y me dio un beso rápido en la frente. Como si fuéramos compañeros de piso. Me dijo, luego te escribo. Y se fue. La vi desde la ventana. Cogió su coche. Yo ya no necesitaba seguirla. Ya sabía que me estaba siendo infiel. Ya lo había visto. Lo que no sabía aún era cuánto tiempo llevaba ocurriendo ni si tenía algún plan. Pero ese día decidí que quería saberlo todo. No por celos, sino porque necesitaba entender por qué alguien que duerme contigo cada noche puede mirarte a la cara y mentirte como si nada. ¿Cómo puedes convivir con alguien que, mientras te dice te quiero, piensa en otro? Ese mismo día tomé una decisión. Ya no iba a observar. Ya no iba a fingir que no pasaba nada. El sábado por la mañana iba a hablar con ella. Y no iba a hacer una charla amable. Necesitaba mirarla a los ojos y ver qué cara ponía cuando le dijera que sabía todo. Quería escuchar sus palabras, ver si tenía el valor de negarlo, si iba a intentar salvar lo que quedaba o si, por el contrario, iba a admitirlo sin más. No buscaba reconciliación. No en ese momento. Solo quería la verdad. Porque vivir con esa duda se me estaba haciendo más insoportable que la traición en sí. El sábado por la mañana me desperté antes que ella, otra vez, y esta vez no era por insomnio ni por ansiedad, sino porque ya lo tenía decidido. Me senté en la cocina mientras el café se hacía y repasé mentalmente cómo iba a empezar la conversación, cómo iba a decirle que lo sabía todo, que no había escapatoria posible, que no me interesaban sus excusas ni sus lágrimas si es que pensaba fingirlas, que lo único que me importaba era que dijera la verdad, toda, sin adornos ni teatro, porque ya no estaba dispuesto a seguir viviendo con una mentira a diario. Escuché sus pasos acercándose desde el pasillo, en zapatillas, arrastrando los pies como cada fin de semana, y entró en la cocina sin mirarme directamente, se preparó su taza de té, como si nada pasara, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse a sus pies. Clara, dije sin levantar la voz, tenemos que hablar. Ella me miró al instante, sin esconder el gesto automático de incomodidad. No lo disimuló ni medio segundo. Puso la taza sobre la encimera, se apoyó en el borde de la isla de la cocina y cruzó los brazos. ¿Qué pasa ahora? Pasa que sé lo del otro día, dije mirándola fijamente. Sé que saliste del Hotel Roma con un tío. Lo vi con mis propios ojos. No me lo han contado, no lo estoy imaginando, no lo estoy suponiendo. Estuve ahí. Os vi salir riendo como si acabaran de darte el mejor día de tu vida. Se quedó callada, no bajó la mirada, no se llevó la mano a la boca en un gesto de sorpresa, no intentó negarlo de inmediato. Simplemente parpadeó un par de veces, y después de unos segundos que me parecieron minutos, dijo. ¿Y por qué no me dijiste nada en ese momento? Porque no soy idiota, Clara. Porque sabía que ibas a negarlo todo, que ibas a inventarte una historia, que ibas a convertirme en el paranoico, en el controlador, en el loco. Porque necesitaba ver hasta dónde llegabas. Porque te he seguido el jueves y también te vi con él en esa cafetería. Sé perfectamente que no era la primera vez. Y ahora quiero saber la verdad. Toda. Ella se mantuvo en silencio, apretando los labios, mirando hacia la ventana como si buscara algo que la salvara. Después suspiró, se pasó las manos por el pelo y dijo, como si fuera algo que ya llevaba tiempo ensayando. Vale. Sí. Estoy con alguien. Lo dijo sin titubeos, como quien finalmente suelta un peso que lleva meses cargando. Como si ella fuera la víctima, como si confesar fuera un acto de valentía.
Me hervía la sangre, pero aguanté. ¿Desde cuándo? Unos 5 meses. ¿5 meses? Repetí, sin poder creerlo del todo. 5 meses follándote a otro mientras venías aquí y me dabas un beso en la frente como si nada. Ella se encogió de hombros. Esa forma de restarle importancia me hizo sentir como si me estuvieran apuñalando de nuevo. No lo planeé, Javi. Pasó. Nos encontramos en un evento del trabajo, empezamos a hablar, conectamos. No lo busqué. ¿Y yo qué era mientras tanto? ¿El portero? ¿El compañero de piso al que engañabas a diario? Eras tú, respondió, con esa frialdad que hasta entonces no le había conocido. No te dejé de querer, simplemente necesitaba otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué te faltaba que yo no te diera? No sé, no es tan simple, dijo, esta vez bajando un poco la voz. Es algo que no tiene que ver solo contigo. Tiene que ver conmigo. Me sentía estancada. Contigo todo era siempre igual. Rutina. Tú, tu trabajo, tus horarios, tus cenas simples, tus preguntas de siempre. Sentí que me estaba apagando. Entonces haberlo dicho. Haberlo hablado. Haber pedido tiempo. Haber sido valiente. Pero no. Elegiste traicionar, mentir, jugar a dos bandas. Dormías conmigo y con él. Y encima tenías la cara de sonreírme al llegar a casa. No lo entiendes, dijo ella, esta vez con más rabia en la voz. Lo nuestro ya no funcionaba, solo que ninguno quería aceptarlo. Tú tampoco hacías nada por cambiarlo. ¿Así que ahora la culpa también es mía? No he dicho eso, pero no soy la única responsable de que esto se haya ido a la mierda. Tú eres la única que se ha follado a otro. Yo no. Yo he estado aquí, contigo, creyendo en nosotros. Hasta el último puto día. Se giró de espaldas, se apoyó contra la pared y se tapó la cara con las manos. Yo no sabía si era culpa, vergüenza o simplemente agotamiento. Pero en ese momento ya no me importaba. ¿Y qué vais a hacer? Pregunté, sin sarcasmo, sin ironía, solo con necesidad de saber. ¿Vais a seguir viéndos? ¿Te vas a ir con él? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé. Esto no es tan claro como crees. No es que haya decidido dejarte por él. No tengo claro nada ahora mismo. Pues yo sí lo tengo claro, Clara. No pienso quedarme en esta casa compartiendo cama con alguien que se acuesta con otro. No soy ese tipo de persona. No voy a jugar a que aquí no ha pasado nada. No soy un cobarde. Ella me miró de nuevo, y por primera vez en toda la conversación pareció nerviosa, como si no esperara que yo tomara una postura tan firme. Quizá pensaba que podría convencerme, que podríamos hablarlo con calma más adelante, que yo cedería, como siempre. Pero no. Ya no. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé aún, repetí sus palabras. Pero esta situación no va a continuar. No mientras tú sigas viéndolo. Si decides cortar y hablar en serio, lo hablamos. Pero si vas a seguir jugando a dos bandas, puedes irte por esa puerta y no volver. Ella no respondió. Se quedó ahí, quieta, mirando al suelo. Me fui al salón, cogí mis llaves, mi cartera y salí de casa. Necesitaba aire, aunque no tenía claro a dónde ir. Caminé sin rumbo, sin hablar con nadie, sin mirar el móvil. Solo caminaba, como si eso fuera a ordenarme las ideas. Pero no había nada que ordenar. Todo estaba claro. Cuando salí de casa aquella mañana, tenía tanta rabia acumulada que ni siquiera sabía si quería volver a entrar. No era solo la traición, era la forma en que lo había dicho, sin remordimiento, sin temblarle la voz, como si fuera algo inevitable,
como si mi dolor fuera el daño colateral de su necesidad de sentirse viva. Caminé durante horas por las calles de Zaragoza, sin rumbo, hasta que terminé en el coche, aparcado frente al Ebro. Me quedé allí, sin música, sin llamadas, sin saber exactamente qué hacer. La primera idea que me vino a la cabeza fue irme unos días, desaparecer, pero enseguida me di cuenta de que no era suficiente. Ella seguiría su vida, seguiría viéndose con ese tipo, seguiría mintiendo como si nada, y yo no iba a ser el imbécil que se quedara esperando a que ella se arrepintiera. Quería que entendiera lo que había hecho, no con gritos ni golpes ni dramas, sino con hechos. Pasé el fin de semana fuera. Dormí en casa de mi primo Óscar en Utebo, que no me preguntó mucho, solo me ofreció una cerveza y me dejó quedarme en el sofá. Le conté una versión muy resumida, le dije que Clara me había engañado y que necesitaba tiempo. Él solo asintió y me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que no me quedara quieto. Me conocía bien. Sabía que no soy de los que rompen cosas, soy de los que esperan, analizan y actúan. Durante esos 2 días, pensé en todo lo que teníamos juntos, en lo que yo podía perder y en lo que ella creía que podía perder. Me di cuenta de que ella nunca había sentido el miedo de quedarse sin nada, porque yo siempre estaba ahí. Y eso se había acabado. El lunes volví a casa temprano, cuando ella ya estaba en el trabajo. Entré, miré alrededor, y la casa me pareció ajena. Todo lo que antes me resultaba familiar ahora me parecía vacío. Abrí el ordenador, entré a nuestra cuenta bancaria compartida y empecé a transferir mis ahorros personales a una cuenta nueva a mi nombre. No era por venganza, era por precaución. Después, empecé a revisar los papeles del coche, del piso y del seguro. Ella no tenía idea de cómo funcionaban las cosas, nunca se había preocupado por los detalles legales, así que yo lo tenía todo controlado. Decidí que, antes de pedir el divorcio, iba a dejarle una lección que no se le olvidara. Esa semana fue una especie de ensayo general. Me levantaba antes que ella, me iba sin despedirme, no contestaba sus mensajes y volvía tarde, cuando ya estaba acostada. No la miraba, no la tocaba, no preguntaba nada. Ella empezó a notarlo. Al principio se comportaba con una frialdad calculada, como si quisiera demostrarme que no la afectaba. Pero después de unos días empezó a ponerse nerviosa. Me preguntaba si estaba viendo a alguien, si estaba con otra, si pensaba irme. Yo le respondía con monosílabos o directamente no respondía. Lo que no entendía era que mi silencio era su castigo. El jueves por la noche, cuando llegué a casa, me estaba esperando en el salón. No estaba viendo la tele ni con el móvil, simplemente sentada, con los brazos cruzados. Me miró en cuanto entré. ¿Podemos hablar?, dijo. Depende, respondí, dejando las llaves en la mesa. ¿De qué? De si vas a decir algo nuevo o vas a repetir lo mismo de siempre. Se levantó, dio un par de pasos hacia mí, y dijo que no podía soportar que la ignorara así, que no sabía qué pasaba por mi cabeza, que si pensaba que todo era tan fácil como echarle la culpa a ella. Le contesté que no pensaba nada, que ya lo había pensado todo, que simplemente me había dado cuenta de que el silencio duele más que cualquier reproche. Me miró con cara de no entenderme. Le dije que se relajara, que podía seguir con su vida, que no tenía por qué fingir más, que no pensaba hacerle una escena, que no iba a impedirle ver a su amante, pero que tampoco iba a seguir siendo parte de su teatro. Esa noche dormimos en la misma cama, pero fue como dormir al lado de una desconocida. No hubo contacto, ni palabra. Escuché cómo se movía, cómo suspiraba, cómo se daba la vuelta una y otra vez. A la mañana siguiente me levanté, preparé café y salí sin decir nada. No fui al trabajo, fui directamente al Hotel Roma. Entré, pedí hablar con el encargado y, con un poco de presión y una sonrisa falsa, conseguí que me confirmara la reserva del martes anterior.
La había hecho a nombre de ella. No me dio más información, pero no la necesitaba. Tenía lo suficiente. Decidí que quería algo más que simplemente divorciarme. Quería que sintiera lo que era perderlo todo, pero sin tocarle un pelo ni levantar la voz. Empecé a planearlo con cuidado. Me llevé todos los documentos importantes a casa de Oscar. Saqué una copia de todo lo que podía comprometerla, los extractos del banco, los recibos, incluso los contratos de la empresa de suministros donde yo trabajaba y en la que ella dependía de mis contactos para conseguir descuentos fiscales. Si quería ser libre, lo iba a hacer, pero sin mis ventajas. Durante esa semana, la traté con una amabilidad que no se merecía. Cocinaba, sonreía, hacía comentarios casuales, le preguntaba cómo le había ido el día. Ella se relajó. Volvió a ser la Clara de siempre, habladora, risueña, incluso volvió a proponer que hiciéramos una escapada el fin de semana siguiente, algo para reconectar. Me di cuenta de que creía que podía arreglarlo todo con una pequeña dosis de cariño. Lo que no sabía era que esa misma semana yo ya había visitado a un abogado, había iniciado el proceso de separación de bienes y había redactado una carta que iba a recibir en su trabajo el lunes. El domingo por la noche, mientras ella dormía, dejé todo preparado. En la mesa del salón dejé una carpeta con los papeles del piso, el justificante de las transferencias y una carta donde le explicaba que no iba a discutir, que no iba a gritar, que no iba a llorar, pero que a partir de ese momento no éramos nada. Le expliqué que había cerrado la cuenta conjunta, que podía quedarse con sus cosas y que me iba a vivir a otro sitio. No había amenazas, solo hechos. Le añadí una lista con las fechas exactas en las que la había visto con su amante y los lugares. No lo hice para humillarla, lo hice para que entendiera que no había escapatoria posible, que no podía culparme de malentendidos ni de sospechas, que lo sabía todo. A las 6 de la mañana del lunes cerré la puerta por última vez. Me instalé en un piso alquilado cerca de la estación Delicias. No la llamé ni le escribí. Sabía que al mediodía recibiría la carta de mi abogado en su oficina y que su cara cambiaría por completo cuando la leyera. Tenía previsto todo, incluso que sus compañeras de trabajo lo vieran. No buscaba espectáculo, pero no me importaba si lo había. Me imaginaba su gesto cuando comprendiera que había perdido el control de todo, que no había marcha atrás, que la decisión estaba tomada. A las 4 de la tarde me llamó. No contesté. Volvió a llamar una hora después. Tampoco. Me escribió un mensaje diciendo que quería hablar, que todo se había ido de las manos, que no había querido hacerme daño, que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto. Lo leí varias veces y luego lo borré. No respondí. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No porque estuviera tranquilo, sino porque por primera vez en semana sentí que tenía el control de algo. El martes fue el día que todo explotó. Me llamó desde el trabajo llorando, diciendo que había sido un error, que no había querido perderme, que había dejado al otro, que lo había bloqueado, que quería verme. Le dije que no hacía falta, que lo nuestro ya no existía. Me preguntó si había otra mujer, y le respondí que no, que simplemente me había cansado de vivir con alguien que confundía libertad con traición. Colgó sin decir nada más. Supe que ese silencio era lo más parecido a una derrota que podía darle. Esa semana me dediqué a vaciar lo que quedaba mío en casa. Mandé a Oscar a recoger mis últimas cosas, dejándole las llaves a Clara para que no me llamara. Ella no insistió más. A los pocos días, un amigo en común me contó que se había mudado con su hermana, que había pedido una baja en el trabajo y que apenas salía. No me alegré, pero tampoco me dio pena. Era exactamente lo que había provocado con sus decisiones. Yo no le deseaba mal, solo quería que entendiera lo que se siente cuando alguien te arranca la vida que conocía sin previo aviso. No era rencor, era justicia en silencio.
No esperaba volver a verla tan pronto, pero a veces la gente no sabe cuándo rendirse. Habían pasado 2 semanas desde que me fui del piso y desde que iniciamos oficialmente el proceso de separación, y aunque durante ese tiempo no contesté sus mensajes ni llamadas, no me sorprendió cuando una tarde la encontré en la puerta de mi nuevo apartamento. No sabía cómo había conseguido la dirección, quizás alguien en común, quizás un descuido mío, pero allí estaba, con una chaqueta ligera, el pelo suelto y cara de no haber dormido bien en varios días. Me apoyé en el marco de la puerta y no dije nada. Ella tampoco. Nos miramos durante unos segundos hasta que bajó la mirada y entonces habló. Dijo que no venía a pedir perdón, que sabía que ya era tarde para eso, que no venía con una historia, que simplemente necesitaba hablar. Le dije que no iba a invitarla a pasar, que si quería hablar tenía 5 minutos, pero no iba a entrar a mi casa como si no hubiera pasado nada. Asintió, se quedó en el pasillo y empezó. He dejado todo, dijo sin rodeos. Ya no veo a nadie, me fui del piso, estoy en casa de mi hermana y me he dado de baja en el trabajo. No es una estrategia, no estoy aquí para manipularte ni para que me tengas lástima. Estoy aquí porque necesito entender si todo está realmente perdido o si todavía hay una mínima posibilidad de que hablemos como personas, aunque sea una última vez. Le dije que no lo entendía, que si realmente todo eso era cierto, si había dejado su vida entera detrás, porque no lo pensó antes, porque tuvo que traicionar de esa manera, porque eligió mentir en lugar de simplemente decirme que no estaba bien. Ella se mordió el labio, y por un momento pensé que se iba a quebrar, pero no lo hizo. Dijo que no tenía una respuesta concreta, que había entrado en una dinámica de egoísmo, que había empezado buscando una válvula de escape y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era tarde, y que después simplemente dejó de pensar en las consecuencias porque era más fácil seguir que frenar. Dijo que no me culpaba por nada, que yo siempre estuve, que yo siempre cuidé de todo, incluso de cosas que ni ella sabía que necesitaban cuidado, y que su error fue pensar que lo tenía garantizado. Le pregunté si sentía algo por él. No me anduve con rodeos. Quería saberlo todo. Dijo que no, que fue algo físico, que luego se convirtió en costumbre, y que al final fue una forma de castigo hacia ella misma, una forma de llenar un vacío que en realidad venía de dentro, no de nuestra relación. Le dije que eso sonaba a excusa elegante, y que no me interesaba escuchar análisis psicológicos sobre su proceso de autodestrucción. Ella lo aceptó sin rechistar. No intentó justificarlo más. Me miró y me preguntó si yo había estado con alguien desde que me fui. Le dije que no tenía cabeza para eso, que ni siquiera me lo había planteado. Entonces me dijo que en ese caso entendía que no había vuelta atrás, que si yo no había llenado ese hueco con otra persona, y aún así no tenía dudas, entonces estaba claro. Le pregunté qué esperaba con esta visita. Ella respiró hondo y me dijo que no esperaba nada, que no venía a pedir otra oportunidad, que no buscaba volver al punto anterior, que simplemente necesitaba decir en voz alta que lo había jodido todo, y que aunque no esperaba mi perdón, necesitaba que yo lo supiera. Me quedé callado unos segundos, observándola. Le dije que me costaba creer que no quisiera nada, que las personas no se plantan en la puerta de quien han traicionado solo para soltar un discurso y marcharse. Ella negó con la cabeza, dijo que lo entendía, que tenía todo el derecho a pensar eso, pero que esa era la verdad. Entonces le dije lo que llevaba días pensando pero que no había tenido oportunidad de decir, que ya no me dolía como antes, que el golpe había sido fuerte, pero que lo peor había sido el proceso de darme cuenta de que convivía con alguien que podía mirarme a la cara cada noche sabiendo lo que estaba haciendo. Le dije que eso no se arregla con lágrimas, ni con decisiones repentinas, ni con cambios radicales de vida. Le dije que el problema no era solo la infidelidad, sino la normalidad con la que se instaló en ella, la capacidad que tuvo de separar su traición de su vida diaria, como si fueran compartimentos estancos.
Le dije que me había quitado algo que no se recupera, la seguridad de confiar en alguien sin condiciones. Ella se mantuvo en silencio, no interrumpió, no negó nada. Cuando terminé, me miró a los ojos y dijo que entendía todo, que no esperaba redención, pero que al menos quería que supiera que no iba a repetir esa historia con nadie más. Que esto le había hecho ver una versión de sí misma que no le gustaba nada y que si algún día se reconstruía, no sería sobre los mismos cimientos. Le pregunté si necesitaba algo, si había venido también por ayuda, y me respondió que no quería que confundiera las cosas, que no necesitaba que la salvara, que eso era parte del problema de fondo. Siempre esperaba que alguien más resolviera lo que ella no era capaz de enfrentar. Le dije que la última conversación era esta, que a partir de ahora todo lo que tuviera que decirme tendría que pasar por los abogados. Que yo necesitaba seguir adelante y que aunque no le deseaba mal, tampoco podía fingir que no había odio en algún rincón de mí. Me dijo que lo entendía, que no iba a molestar más, que se iría. Pero antes de marcharse, me preguntó si alguna vez iba a poder perdonarla, aunque fuera dentro de unos años. Le respondí con total sinceridad, que no lo sabía, que no era una cuestión de tiempo, sino de lo que yo decidiera hacer con esa parte de la historia. Que a veces uno no perdona para castigar, sino porque ya no le hace falta recordar. Se fue sin decir adiós, bajando las escaleras con la cabeza baja. Me quedé en la puerta unos minutos más, no para mirar si volvía, sino para dejar que el silencio me dijera si había hecho lo correcto. No sentí alivio, ni victoria, ni paz. Solo un corte limpio. Una separación definitiva. La última vez que la vi fue esa tarde, con los ojos hinchados, pero sin lágrimas. Como alguien que ya había llorado todo y solo quería respirar. Los días siguientes a aquella última conversación fueron extrañamente tranquilos. No recibí más mensajes suyos, no aparecieron llamadas perdidas, no hubo más correos intentando explicaciones. Fue como si hubiese entendido que todo había llegado al final, que no había hueco ni para las dudas ni para los intentos de arreglar lo irreparable. Yo seguí con mi rutina, me levantaba temprano, iba al trabajo, volvía al piso nuevo, cenaba algo rápido y me metía en la cama sin mirar el móvil. No necesitaba distracciones ni ruido, solo tiempo, solo espacio, solo silencio. Había pasado de compartir una vida con alguien durante más de una década a vivir completamente solo en menos de un mes. No fue un proceso gradual, fue una ruptura seca, directa, como un corte quirúrgico, pero sin anestesia. Y aunque dolía, también agradecía que al fin las cosas fueran claras, sin doble fondo, sin apariencias. Me encontré un par de veces con amigos en común que me preguntaban cómo estaba, y la mayoría de ellos fingían no saber nada, como si quisieran protegerla o como si quisieran evitarse el mal trago de posicionarse. Algunos otros me confesaron que ya habían notado ciertas cosas, que en las últimas reuniones ella se mostraba rara, distante, como si estuviera con la cabeza en otra parte. Uno incluso me dijo que un día pensó en advertirme, pero que no quiso meterse, que esas cosas eran delicadas. Le dije que no se preocupara, que yo tampoco habría sabido cómo reaccionar. La verdad es que me daba igual. No necesitaba justificaciones de nadie. Era mi historia y ya estaba terminada. Una noche, después de cenar, me senté frente al portátil e hice algo que llevaba tiempo postergando. Empecé a escribir. No una carta para ella, ni una lista de lo que había hecho mal, ni un relato de la traición. Solo empecé a escribir lo que había sentido en cada etapa de todo esto, desde el momento en que la vi salir del hotel hasta el día en que se fue de mi vida. Quería dejarlo por escrito, no para publicarlo ni para compartirlo con nadie, sino para vaciarlo de mi cabeza. Fue como poner en orden un archivo mental lleno de cosas desordenadas. No lo hice con tristeza ni con nostalgia, lo hice como se hace un inventario después de un incendio. Para saber qué queda.
Lo que me quedó claro después de todo esto es que uno nunca termina de conocer del todo a la persona con la que convive, por muchos años que pasen, por muchas conversaciones que tengas, por muchas camas que compartas. Siempre hay una parte que no te muestran, una parte que reservan para sí mismos, y a veces esa parte es justo la que acaba destruyéndolo todo. También entendí que la fidelidad no es solo cuestión de cuerpo, sino de presencia, de honestidad, de elegir todos los días quedarse, aunque cueste. Y que cuando alguien decide romper eso, no es por impulso, no es por accidente, es porque en algún momento eligió no cuidar lo que tenía. Y eso, más allá de la infidelidad, es lo que más duele. A nivel práctico, no fue tan complicado cerrar todo. El divorcio fue rápido, sin hijos ni propiedades compartidas, era solo cuestión de papeleo. Firmamos en una notaría sin dirigirnos la palabra. Fue un trámite más, frío, sin emociones, sin escenas. Nos vimos solo para eso. Ella estaba delgada, más que antes, o al menos eso me pareció. No dije nada. Ella tampoco. Solo firmamos y salimos por puertas diferentes. Después de eso no la volví a ver más. Supe, por otra persona, que volvió al trabajo al mes siguiente, que pidió cambiar de oficina y que había vuelto a casa de su madre. No investigué más. No me interesaba. Ya no formaba parte de mi vida. No por orgullo ni por despecho, simplemente porque no había nada que recuperar. Durante ese primer mes solo me dediqué a mí. Volví al gimnasio, no para ponerme en forma sino para sacar la energía que me sobraba, esa que antes gastaba en pensar, en imaginar, en darle vueltas a todo. Empecé a salir solo, a caminar por la ciudad sin rumbo, a entrar en bares donde nunca había estado, a tomarme una cerveza sin mirar el reloj. No hablaba mucho con la gente, pero observaba. Me fijaba en las parejas, en cómo se hablaban, en cómo se ignoraban. Me preguntaba si alguno de ellos también estaba al borde de una ruptura, si alguno sospechaba lo que yo había pasado, si alguien más estaba viviendo una doble vida mientras el otro creía que todo estaba bien. No sentía envidia, ni compasión, solo curiosidad. Como si ahora pudiera ver las relaciones desde otro ángulo, como si ya no formara parte de ese mundo. Un domingo, mientras tomaba café en una terraza, me crucé con una mujer que conocía de vista del gimnasio. Intercambiamos un saludo, nada más. Luego me escribió por Instagram. Me dijo que me había visto más de una vez, que le sonaba mi cara, que si me apetecía tomar algo algún día. Le respondí que sí, pero no por buscar algo, sino porque me apetecía conversar con alguien sin pasado en común. Quedamos una tarde. Fue una charla normal, sin tensión, sin expectativas. Hablamos de cine, de libros, de música, de todo menos de relaciones. No le conté nada de lo que me había pasado. No hacía falta. Ella tampoco me preguntó. Fue como una pequeña pausa en todo este proceso, como abrir una ventana en una habitación cerrada mucho tiempo. No volví a pensar en Clara de forma obsesiva. Aparecía a veces en sueños, a veces en recuerdos sueltos, como cuando oyes una canción o pasas por un lugar donde solías ir con esa persona. Pero ya no dolía. Ya no sentía rabia. Era solo eso, un recuerdo, una parte cerrada. Nunca imaginé que algo tan fuerte se pudiera romper tan rápido, pero tampoco imaginé que pudiera reconstruirme con esa misma rapidez. Supongo que no es valentía ni fuerza, es simplemente cansancio de estar mal. Llega un punto en el que uno se obliga a seguir porque no hay más alternativa. Y eso fue lo que hice. Hoy vivo solo, sin planes de nada, sin dramas. No tengo prisa por empezar de nuevo, pero tampoco tengo miedo. Aprendí que uno puede perder todo en una semana y volver a levantarse si tiene claro que no va a suplicar, que no va a rogar por migajas, que no va a quedarse donde no lo respetan. No me arrepiento de nada de lo que hice, ni de cómo lo hice.
Quizá lo único que cambiaría es haberme dado cuenta antes, haber abierto los ojos antes, pero supongo que todo tiene su momento. Lo importante es que cuando llegó el momento, supe actuar. Y eso, a estas alturas, ya es bastante.